Sí. Listo, ahora sí está el audio también en la grabación. Bueno, entonces, ayer la clase pasada nos quedamos en la explicación de los ciclos, en el que el mercado repite los ciclos en los diferentes marcos de tiempo, marcos de transacciones. Y normalmente el ciclo ideal del mercado es tendencia bajista, llega un soporte, tendencia alcista, una resistencia, pero realmente así no es como funciona. Acuérdense que todo esto es de acción del precio antes de volver a entrar a profundizar en todo el tema de valor. Entonces, hoy en día, o bueno, cuando vemos los mercados, realmente se han así un mercado lateral que rompe al alza, vuelve y lateraliza, continúa al alza, lateraliza, cambia de dirección. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que empezar a buscar los puntos donde situarnos y entender en qué zonas realmente situarnos para buscar esas operaciones y saber en qué puntos el mercado puede correr con más fuerza o no. Aquí todos conocen el concepto de Phobos. Juan, ¿tú entiendes el concepto de Phobos? Lo he escuchado, pero no estoy claro. Listo, Aleja. Sí. Nico, Es un falso rompimiento al área. un falso rompimiento, sí. Entonces, normalmente, cuando el mercado llega a una zona, cuando el mercado viene en una tendencia, el mercado sigue corriendo hasta que eventualmente empieza a lateralizar, ¿cierto? Cuando el mercado empieza a lateralizar, va a tomar una decisión, lo que siempre hemos visto, va a tomar una decisión si tiene un cambio de tendencia o tiene una continuación. Entonces, el mercado básicamente tiene 5 fases. Cuando el mercado empieza a tener una tendencia en una dirección, el mercado empieza a tener señales o cambio de ritmo o una anomalía del patrón, que es una tendencia bajista, la progresión de máximos y mínimos cada vez más bajos, ¿cierto? Entonces, en una tendencia bajista acá podemos tener, por ejemplo, una línea de tendencia con estos máximos. Entonces, el mercado llega a un punto en el que nos hace un cambio de esa ruptura, puede ser, o nos genera un ancla. Acá hay un cambio de impulso y ese retroceso es mucho más fuerte, o nos genera un retroceso que fue de igual magnitud que la corrida anterior. Todos son señales de que el mercado empezó a perder fuerza. Esa primera fase, lo más importante de esa primera fase es que nos deja un ancla abajo y nos deja un ancla arriba. Un ancla son puntos de fallo. O sea, el mercado siempre tiene pivotes, pero no todos los pivotes son importantes. Hay algunos pivotes más importantes, nosotros los vemos como las anclas. Entonces, cuando el mercado nos deja esas dos anclas, en cada dirección nos deja que la estructura o el rango en el que va a consolidar. Entonces, el ancla inferior usualmente es el soporte de donde va a consolidar y el ancla superior es la resistencia de la consolidación. La fase número 2 donde el mercado confirma las dos áreas y la fase 3 y 4 son opcionales. La fase 3 es donde el mercado hace un FOBO, un rompimiento fallido, es decir, el mercado intenta romper el área pero falla y regresa. Y cuando el mercado rompe un área y falla, el mercado tiene un 80% de probabilidad de volver a la dirección opuesta. Entonces, básicamente, ¿cómo se ve esto? Se ve algo así. Entonces, tenemos un mercado que viene corriendo. Corrida, retroceso y ¡boom! Vemos un retroceso diferente. Que hay varias formas de verlo, que nos genera un ancla o el retroceso es mucho más fuerte o rompe una línea de tendencia previa que tenía o simplemente el mercado por acá llegó a un área a largo plazo que teníamos también. Usualmente cuando el mercado está llegando a un área a largo plazo, aproximándose es que empieza a generar eso. Entonces podríamos tener algo como esto, ¿cierto? Como una línea de tendencia así y el mercado, ¡boom!, la rompió arriba. Entonces ahí nos empieza a mostrar un cambio de ritmo o un cambio de patrón, como una anomalía del patrón. Aquí el mercado cambió algo. Nos empezó a mostrar que cambió algo. Entonces, ese lo empezamos a ver como un potencial piso. ¿Sí? Luego, el mercado probablemente haga algo así, desde el punto nos debe generar un movimiento bajista que nos genere incluso un cambio de impulso. Ok, el cambio de impulso es que rompe los 3 indicadores, toda la cosa. Y acá nos dejó otra ancla. Entonces, cuando nos empieza a dar eso el mercado, nosotros empezamos a tener la hipótesis, la idea de que el mercado va a consolidar entre esas dos zonas. ¿Qué significa? Que acá no vamos a tomar ningún trade de continuación, porque probablemente ahí el mercado va a empezar a detenerse. Entonces, hasta ahí es la fase 1.
Luego, en la fase 2, el mercado debe visitar nuevamente esta zona y debe visitar... Sebas, Ujú. yo siento, ay, perdón, pero es que estoy hablando muy rápido. No, tranquila, tranquila. Le estoy explicando acá en general, ahorita voy más lento. Sí, pero vuélvame a explicar la fase 1. Listo, la fase 1 del mercado va en una dirección, sea tendencia bajista o tendencia alcista. ¿Cierto? Una tendencia marcada. Tiene una tendencia marcada. Exacto. Y el mercado nos empieza a romper o a hacer una anomalía del patrón. ¿Qué significa una anomalía del patrón? Un patrón diferente. ¿Cómo era el patrón que venía? Corre, retrocede. Ah, nos dejó, por ejemplo, una línea de tendencia. Eso es un patrón que el mercado dejó. Entonces el mercado está corriendo y nos dejó esa línea de tendencia, por ejemplo. ¿Sí? O, ¿cuál es el patrón? Retrocesos débiles y corridas fuertes. Pero llega un punto en el que no hace más retroceso débil, sino que el ritmo cambia y nos hace un retroceso mucho más fuerte. Eso es una de tantas señales. ¿Sí? Por ejemplo. O nos rompe esta línea de tendencia bajista que ya traíamos. O nos genera un cambio de impulso acá. ¿Usted vio el modelo de cambio de impulso? Aleja. Sí, Listo. O nos genera un cambio de impulso acá, dejándonos aquí un ancla. ¿Sí? sí, usted sí está grabando. Sí, claro. Listo. Entonces, ahí el mercado, cuando el mercado corre en una dirección, el mercado no sigue corriendo en esa dirección de manera ilimitada. El mercado usualmente corre y empieza a descansar antes de continuar o de cambiar de tendencia. Esa es la fase 1 que llamamos. En la fase 1, ¿qué es lo más importante? Que nos deja este nivel de referencia y nos deja este otro nivel de referencia. ¿Sí? Entonces, en la fase 2, el mercado debe testear las dos áreas, cualquiera de las dos primeras, no importa. El mercado puede venir acá y sobrepasar un poquito o quedarse un poquito más corto, pero llega precisamente a la misma zona y debe respetar, y luego acá debe respetar. Entonces deja que generarnos como mínimo dos anclas. Acá tenemos un ancla, acá tenemos un ancla. Dos anclas en la misma zona. Un área es la unión de dos o más anclas. ¿Sí? Entonces en la fase 1 solo genera entre 1 y 2 anclas. No, la fase 1 nos deja una referencia de soporte y una referencia de resistencia, pero que todavía no se confirman porque todavía son pivotes apenas. Y en la fase 2 confirma ese soporte y esa resistencia. ¿Sí? Sí, y genera áreas. La fase 2 ya confirma las áreas. Entonces ya después de que tenemos el mercado entre este punto, ya nosotros ¿qué esperamos? Que el mercado acá me rompa arriba o que el mercado me rompa abajo. ¿Cierto? Para ya empezar a posicionarnos. ¿Sí entienden? Aleja. Sí, en la fase 2. Sí, en la fase 2. Ahora, se puede dar una fase 3 que el mercado intente romper y ya vamos a tener herramientas concretas de cómo identificar cuándo es FOBO. Que el mercado intentó romper y no pudo continuar. Entonces, si el mercado intenta romper y no puede continuar, esa es la fase 3. Esta es la fase 2, esta es la fase 1. La fase 3 siempre es el FOBO. Cualquiera de los dos lados. Y la fase 4 es la aceleración. Después de que se da el FOBO, el mercado debe acelerar al área opuesta. ¿Sí? O sea que siempre en la fase 3 debe haber un FOBO. Cuando se da la fase 3, porque podemos pasar de la fase 1 a la 2 a la 5. Hay veces se da 1, 2 a 5. Ya voy con eso. Les estoy explicando las 5 fases. Y la fase 4 es que el mercado debe ir a testear el área opuesta. ¿Por qué? ¿Qué es un FOBO? ¿Qué significa un FOBO? ¿Recuerdan los participantes agresivos que empezaron a entrar? Entonces, hágase de cuenta que acá estaba el área, el soporte. Pero aquí se situaron más compradores pasivos por acá abajo. Por alguna razón. Y puede llegar un flujo de órdenes ahí muy fuerte, que se pueden ver incluso en el DOM. Yo luego les voy a enseñar cómo leer
ese flujo de órdenes, cómo ver qué pasa por dentro. Entonces, si Carrefour está con 2000 órdenes y llega uno vendiendo 20, vendedores vendiendo agresivo en ese rompimiento, agresivo, hasta que Carrefour se quedó con 500 para comprar y ya no hubo nadie que los vendiera. Es como que los vendedores se quedaron, o sea, acá entraron ventas agresivas, y una orden tan grande que se quedaron sin energía. ¿Sí me hago entender? ¿Recuerdan el ejemplo que hemos puesto? Que es como Sí. que en este precio hay 2000 órdenes. Y ya luego por acá, este quería vender 30, este 40, este 50, este 60. Entonces este baja y vende, este baja y vende, este baja y vende, este baja y vende. Entonces ya todos bajaron a vender y estos les compró a toda esta gente. De manera pasiva, todos agresivos. No se lo pudieron llevar. Llega un punto que la fuerza vendedora se agota tanto que ya no hay más vendedores agresivos. Entonces, si Carrefour, después de que le compró a toda esa gente, quedó con 1400 y necesita comprar, ¿qué va a hacer Carrefour? Va a comprar más barato. Va a empezar a tratar de buscar qué precio se empieza a comprar. Entonces va a subir acá a 60 y ya no hay nada. Va a subir a 50, acá ya no hay nada, acá ya no hay nada, hasta que empieza a comprar por acá y el precio que tiene que hacer, empezar a subir. ¿Sí? Entonces, esos vendedores, el FOBO se interpreta como que los vendedores ganaron por un momento la batalla, pero se quedaron sin fuerza demasiado rápido y lo regresaron. Entonces, la fase 4 es la confirmación de que esos vendedores estaban en lo equivocado, de que el mercado lo regresaron definitivamente hasta la resistencia. Esa tiene que ser la fase 4. ¿Sí? Y luego, la fase 5 es el rompimiento y ya el inicio de una nueva tendencia. Ahora, hay una forma para confirmar el rompimiento acá y acá. ¿Por qué este no es rompimiento y por qué este no? Y es con el ritmo. Y el ritmo lo miramos con el 50% del band spread, que eso ya lo vamos a ver. El 50% del band spread al momento del rompimiento, es decir, la distancia entre las bandas. Si la distancia entre las bandas acá es 7 u 8, ese es el indicador del Kellner. Si es 7 o 8, esto debe llegar por lo menos al 50%, es decir, a 4 puntos. Si se queda a 2 puntos, es un rompimiento muy corto, no va a alcanzar el espacio. Eso lo vamos a llamar de ahora en adelante como aceptación. El mercado no aceptó el rompimiento, eso lo vamos a llamar internamente entre nosotros. El mercado no aceptó ese rompimiento. Acá sí lo aceptó, por eso acá llevamos largos hasta una próxima zona. Pipe, ¿están entendiendo más o menos? ¿Las órdenes no o sí? No, va claro. ¿Las órdenes también? Pero de montar órdenes y eso. No, lo del libro de órdenes, de cuando... Usted tiene que ver el ejemplo que estuvimos hablando de la clase pasada de eso. Pero eso ya en algún momento vimos en una clase de eso. Hace ya el año pasado, o a principios de este año. Listo. Del Creo libro que de sí, órdenes. Sí, pues una de las que nos dio a principios como en abril. Sí. Sino que como Fue diferente, pero pues está mejor explicado pues ya como más al detalle. Listo. Bien. A la cala más perdida va a estar Aleja, pero Aleja va a estar al lado mío para que para que me pregunte. Juan, ¿tú entiendes? Lo que necesito que me entiendas en este punto no es el tema de las órdenes. Lo que necesito que me entiendas es la fase 3 es el FOBO, la fase 4 la confirmación y la fase 5 el rompimiento. ¿Hasta ahí vamos claros? Juan y Nico. Sí, Nico conoce porque Sí, sea eso. nos explicó ¿ese es el tren que toma aquel señor Elías? Eso es Wyckoff. Sí. Pero el tren que toma el señor es en la fase 4. ¡Pum! Exacto. Listo. Ahí. Listo. Juancho, ¿lo entiende? Entonces, la fase 3 es el FOBO, la fase 4 es la confirmación y la fase 5 es la aceptación. Exactamente. La aceptación o la nueva tendencia. Sebas, sí, todo claro hasta ahora, solamente no entendí lo último que explicó de la distancia entre las bandas, pero usted dice que se lo explica después. Sí, ese es el indicador Kellner. ¿Se acuerda del indicador Kellner? El de la banda media y las bandas exteriores en el currículum. Pues sí.
Pues yo las conozco, pero no había visto en ninguna parte lo de la distancia entre ellas. No, eso, bueno, entonces de la banda inferior a la banda superior hay una distancia. Ese es el máximo ritmo del mercado. Para confirmar un rompimiento vamos a tomar la distancia al momento del rompimiento de la banda media a la banda inferior, o el 50% de todo el band spread que te aparece al lado izquierdo de la pantalla. ¿Listo? Bueno, eso después también usted lo explica más a fondo. Sí. Entonces, fase 1. Después de una tendencia, el mercado empieza a mostrar señales de agotamiento. Por ejemplo, empieza a mostrar un ancla, o un cambio de patrón, o podemos una aceleración, un movimiento parabólico, luego veremos eso. O una buena forma de identificar ese inicio, una buena forma, déjeme yo como abro acá uno nuevo. Una buena forma es, y eso es para Pipe, Nico y Johnny, que entienden un poco más, el retroceso Fibonacci. Cuando de acá lanzamos un Fibonacci hasta acá de retrocesos y ese retroceso llega a un 33%, 30%, da un retroceso que llega al 30% de Fibonacci, casi que se activa inmediatamente la fase, se va a activar el ciclo ahí. ¿Me hago entender? Retrocesos Fibonacci. Eso va a ser un tema para explicarle a La Juan fase Daniel. 2 se activa. Fase 2. Cuando el retroceso Aún. es el 33% de toda la tendencia, casi que es fijo o es muy probable que esto sea una fase 1. 33. Al 33% del retroceso Fibonacci. Porque ya luego el mercado viene y va a intentar hacer algo así antes de cambiar o de continuar. Entonces, cuando es el 33% de el movimiento completo. 30 o 33 para notar bien. Entre el 30 a 33, una tercera parte. Podemos hablar del 33%. Ahí se empieza a activar esa fase 1. O se empieza el ciclo de trabajo, el ciclo, la fase pues, el momento en el que se empieza a operar. Por ejemplo, Johnny y Pipe, ¿qué hace Doña Gloria? Cuando esto empieza a pasar, que todavía es muy arriesgado, lo que ella hace es muy complicado y no es muy alta probabilidad, ella cuando hace esto, ella va largo acá. En lugar de eso es mucho mejor ir corto acá, porque es con el ritmo que se viene. Ya luego hablaremos de eso. Ahora, eso es una pequeña parte de todo lo que vamos a ver, ¿qué? Una pregunta ahí. Por ejemplo, con ese 33% del Fibonacci, ahí no estamos teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, si vamos en esa tendencia y me coincide con una 80, o sea, ahí ya debería de ser un trade como de salida rápida, por ejemplo, entonces a ese primer pivote, si lo voy Aquí a deberían tomar. ser salidas o O antes. sea, no debería, exacto, no, o sea, pues si ya tengo como esa coincidencia con el Esa Fibonacci, confluencia. pues De acuerdo, de acuerdo. Difícilmente te dé la 80, difícilmente. Probablemente por acá te dé la banda exterior. Es más, usualmente acá puede ir de banda exterior a banda exterior. Listo. Entonces ahí es donde el mercado empieza a generar ese ciclo. Es otra forma, ver el 30% de FIBO. En MDC lo estamos llamando como un cambio de ritmo. Es decir, cuando el mercado hace esto, hace este retroceso tan fuerte, nos empieza a mostrar un cambio de ritmo. Yo lo estaba llamando como una anomalía del patrón, pero lo podemos llamar como un cambio de ritmo. ¿Entienden por qué cambio de ritmo? O sea, porque este retroceso tan fuerte no es el ritmo de los retrocesos que está trayendo. ¿Qué es el ritmo? Máximo más alto. Sí, o no necesariamente un máximo más alto, Pipe, puede ser incluso más bajo, pero ¿qué es el ritmo? Si yo agarro y miro el tamaño de esta corrida, promedio. y el retroceso, el tamaño de este retroceso, y yo esto con ese tamaño lo traigo para acá, y este lo traigo para acá. Ese es el promedio del ritmo. Exacto. Yo qué puedo decir, en promedio los retrocesos están siendo de este punto. Un próximo retroceso yo debería esperarlo de esa forma. Que yo ya voy a ir sobre eso. Ya voy a ir a hablar, en una próxima clase voy a hablar de corrida, retrocesos, puntos de cambio, porque vamos a tener otras herramientas que Aleja le va a explicar, sobre todo por Aleja y Juan Daniel. Pero lo que yo creo es el ritmo, es el promedio. ¿Cuál es el ritmo de una tendencia bajista? El promedio entre las corridas y los retrocesos. O sea, el promedio del tamaño.
Es como que yo saque cada correa, cada retroceso y saque un promedio del tamaño. ¿Sí? Nico me sigue todo. Nico me debe seguir todo. Sí, sea así. Listo, Sí, sí. listo. Juancho, ¿eso no me lo siguió? Sí. Sí, ahí estuve claro. Apenas vemos que la corrida llega al 33%, ya ahí se forma la primera fase. Muy probablemente se empieza a formar la primera fase. Muy probablemente. Si el retroceso salta al 30%, muy probablemente empiece a generar como esa zona de trabajo, que va a ser como primera y segunda fase. Desde que tengamos primera y segunda fase, ya estamos buscando un nuevo trade. Entonces, otra vez, fase 1 es la anomalía del patrón. La fase 2 es donde el mercado visita el máximo y el mínimo que nos dejó la fase anterior, estableciendo varias anclas, y los pivotes pueden superar. Es decir, los pivotes no tienen que llegar exactamente a las zonas anteriores, no tienen que llegar exactamente a esos niveles. La fase 3, donde el mercado hace un fobo al área opuesta a la continuación, no necesariamente se da siempre en esta fase. Es decir, la fase 3 y la fase 4 son opcionales, porque la fase 4 es cuando el mercado confirma el fobo. ¿Cuándo confirma el fobo? Cuando acelera a la dirección opuesta. Entonces, si no hay fobo, no hay fase 4, porque no hay confirmación. Y la fase 5 es cuando el mercado rompe el área previa y confirma el rompimiento para iniciar una nueva tendencia, bien sea en una previa consolidación o cambio de la misma. ¿Sí? De hecho, casi siempre las operativas que yo tengo en MDC, lo que estoy esperando siempre, y siempre que opero con ellos, con la gente, y nunca pierdo, o sea, es muy difícil que ellos me dan a mí un día perder. Muy difícil. Este año no perdí un solo día. Y todos los días que ganaba casi $1,000. Pero ningún día perdí, tampoco todos los días tenía trade. Era porque simplemente estaba esperando este trade. Siempre una y otra vez esperando el de la fase 5. Fase 5. Dejando irlos todos. Dejándolos ir todos. Y solamente entrando ahí. Y ahí sin importar, ¿cierto? O sea, si era media 80. Pues solo que tratara de confluir con el área. Con el área. Y también les voy a enseñar algo, también me apoyo yo para las entradas, que no es tema de MDC, pero que es algo en lo que vamos a profundizar, que todavía necesito abordar mucho tema antes de llegar allá, Pipe. Esta parte del FOBO también genera otro trade. Acá usualmente es a 1 a 1 crossover. No, arriba, en el FOBO y arriba. Acá. Sí, porque veo que la fase 5, la entrada que usted dice, llega justo donde finaliza. ¿Eso coincide o es casualidad del dibujo? No, es casualidad el dibujo. Usualmente este trade es en el área. En cualquier parte del área. Y el stop debe estar atrás del área. Ah, ya. Sí o sí. No puede estar otra vez adentro. No. El No stop, debería. ok. Luego lo vamos a ver, pero no debería. Siempre y cuando... Por eso yo tomo un trade, un stop de 3 puntos. Por eso necesito un stop más grande, pero por eso también voy por targets mucho más grandes. Entonces, ¿qué hago yo? Siempre entro acá y siempre saco el primer target cerca de la 20 o la LR, el segundo target en el pivote, en este pivote, y ya el último target lo pongo por acá arribota. De tal manera que si el mercado viene y se regresa y me estopió, ya no me quita plata, sino que ya había ganado 400 y perdí 100, estoy 300 arriba. ¿Sí me entienden? Ya es dinero del mercado. Sí. Pero entonces, no sé si la palabra es confluencia con la 80 o con el midband. Igual lo tomamos desde que estamos en el área. Pero entonces, ¿cómo sabe usted? ¿Promedia la entrada o qué? La entrada está en el área y el stop está atrás. ¿En cualquier parte? Sí. En cualquier parte no, en el área. ¿A qué distancia del área? Dentro del área, o al inicio o en la mitad. O al inicio o en la mitad, pero que el stop Lo esté importante atrás. es que el stop esté por detrás del área. ¿Su área siempre es de máximo de un punto? ¿O cómo la digo No, usted? ya vamos a hablar de eso, Pipe, ya vamos a hablar de eso. Ojo, eso es una pequeña parte de todo. Eso es como la parte más básica de todo. Y es la parte más simple de todo el proceso al que lo vamos a llevar, que no me puedo adelantar con ustedes porque necesito que Aleja vaya al ritmo. Y la responsabilidad de ustedes es que me tienen que llevar a Aleja al ritmo. Si necesita Aleja explicación, necesito que se reúnan con ella porque yo necesito seguir avanzando. Pero necesito que me la lleven al ritmo. Aleja y a Juan. Listo. Aleja y Juan están anotando preguntas y necesito que me la lleven al ritmo con todo esto. Entonces, así es como se dan las fases. ¿Sí? Entonces, algunos ejemplos.
Acá hay un ejemplo, ¿cierto? Donde el mercado empieza a consolidar. En teoría acá nos hace el FOBO. Esta es la fase 1. Acá la fase 2, donde nos confirma soporte, resistencia. Aquí nos hace el FOBO. El mercado vuelve al área y desde ahí rompe. Y este es el trade. ¿Sí? Otra vez. Aleja, ve ahí las fases. Sandro, le tomo una foto, por favor. Esa presentación la tiene Pipe. Igual yo las Sí, mandé. eso le iba a preguntar que si también se daba en el otro sentido. Sí, claro, y ya voy sobre eso. Ya voy sobre eso. Entonces, aquí está el otro. Entonces, acá está en el sentido bajista. Entonces, el mercado viene al área. Miren que acá teníamos una línea de tendencia. Acá el mercado la rompe. Empieza, intenta consolidar, rompe, no puede, y ahí vamos a la arriba. ¿Sí? No sea tan perfecto, porque no se va a dar tan perfecto. Y vamos a ver Y cuando el mercado, o sea, cuando el mercado va pasando, uno tiene la capacidad de irlo viendo. Sí, Porque claro, usted sí lo ve muy fácil, pero ya al ojo. porque es donde vamos Ahí a estar viendo. Ajá. Lo que pasa es que ahí de pronto lo es más difícil porque no está marcado los cambios de impulso que normalmente marcamos con los indicadores. Vamos a tener unas ¿Qué es? herramientas. Vamos a tener unas herramientas. Sí, porque es que yo me estoy confundiendo con eso, porque es que yo también tengo como hace lo de MVC, entonces mi pregunta es, olvido lo que, No, por no, ejemplo, no. los indicadores y eso. No. Esto No, vamos a no, seguir eso va de sobre la la base de mano. MDC. Sobre la base de MDC. Es más, esto que les estoy enseñando, esto va en MDC en la próxima actualización y yo voy a empezar a grabarlo. O sea, de diciembre no pasa. O sea, pero es que eso va de la mano. ¿Ah? Muy Sí, yo lo veo como igual, solo que tiene un ajuste chiquito, pues. Es lo mismo, pero solamente que estamos está más poniéndole simplificado. orden. Un significado, poniéndole un orden. Pero es lo mismo. Pero luego vamos a ver cosas que no se están viendo en MDC y que probablemente no se vean en MDC. Pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea, Ujú. ¿se expresó para con una gráfica o con la 610? Nico, con la 610. ¿Y cómo se vería en la 610? Vamos a dar ejemplos. Pero primero quiero explicarles todas las fases que el mercado hace. Entonces, el mercado hace 8 fases. 8. Una fase es esta. ¿Quién me dice cuál es esa? Bueno, 8 ciclos. Un ciclo es este. ¿Sí? Tenemos fase 1. Tenemos fase 2 y pasamos a la fase 5. 5. 1, 2 y 5. ¿Sí? Sí. Este mismo en sentido alcista. Bajista. Este es bajista, pero el mismo podríamos hacerlo en sentido alcista. Aleja, en sentido alcista sería así. ¿Sí? Eso es bueno que trate de dibujarlo así como en desorden, no tan perfecto, para poderlo ver más real, ¿sí me entiende? Claro. Entonces acá es fase 1. Acá es fase 2. Perdón, fase 2 es todo esto. Entonces tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 5. Aleja, ¿lo entiende? Ahí no tenemos FOBO. La diferencia es que el mercado no tiene FOBO. Simplemente corre, lateraliza y rompe. O corre, lateraliza y rompe. ¿Sí? Listo. El otro Sebas. es... Ajá, Juancho. Yo tengo una pregunta que era un poco lo que decía Aleja con lo de los indicadores. ¿Esto qué diferencia tiene con un CBOT? ¿O es lo mismo? El CBOT no se espera ciclos, porque el CBOT es un trade de rompimiento solamente. Lo que es sea, que aquí CBOT no- y 20 son trades de rompimiento. O sea, el CBOT es acá. El CBOT no espera confirmación. ¿Por qué? Porque incluso se puede dar un FOBO, puede pasar esto.
que ese es otro ciclo. Puede suceder esto en el mercado. Y el mercado va a ser un FOBO, pero acá se puede dar un CBOT y damos la salida acá. O sea, aunque haya FOBO, el CBOT puede dar trade, puede dar ganancia. ¿Me hago entender? Porque el CBOT es un movimiento de 2 puntos, muy cortico. Entonces, el mercado puede recorrer en el FOBO 2,5 puntos. Usted alcanza a tener su CBOT, sale en ganancia, el mercado se puede regresar. Entonces, el CBOT es un trade de rompimiento. El CBOT no espera confirmación de nada. El CBOT es agresivo y lo que nosotros estamos haciendo es más pasivo, o sea, como más seguro, por así decirlo. Es esperando los ciclos. Correcto. Ah, listo, ya entendí. Gracias. Por dicho, el CBOT para esta estructura no lo deberíamos de tener en cuenta, ¿cierto? No, Pues- más bien al revés. Para el CBOT no se debe tener en cuenta esta estructura. Eso, sí, pues. Igual, en la forma como vamos a operar, vamos a tomar muy poquitos CBOTs. Si no es que no vamos a tomar CBOTs. Listo. Listo. Entonces, aquí mostré otro ciclo. ¿Cuál debería ¿Cuál debería ser el otro ciclo? Debería ser algo así. ¿Sí? Ahí ya van 4. Tendencia bajista, fase 1, fase 2 confirma las áreas, fase 3 FOBO, fase 4 confirmación, fase 5 cambio de tendencia. ¿Sí? Y acá está el cuarto ciclo, tendencia alcista, FOBO arriba y cambio de tendencia. Aleja, ¿sí? Sí, hay una pregunta en el chat de Felipe y otra mía. Pero pregunte. Dice, en la fase 5 tiene en cuenta algo de espacio de rompimiento para no confundirlo con un FOBO. Claro, tigre. El 50% del band spread. Entre el 30 al 50% del band spread es para identificar los FOBs. Eso lo vamos a ver con muchos ejemplos. ¿Sí me entiende qué es el band spread, Pipe? Me imagino que el tamaño de los movimientos que usted dijo ahora. No, el band spread es... Usted ve que cuando tiene la gráfica sin indicadores... Bueno, sí, es eso. Literalmente es eso, pero la forma más fácil de verlo es en la gráfica con indicadores. En la parte izquierda hay como la hora, el volumen y todo eso. Hay una que dice band spread. Ese band spread es, por ejemplo, 10. Entonces, si es 10, vamos a esperar que el mercado rompa por unos de 3 a 5 puntos. ¿Sí? ¿Sí entiende, mono? Que es Sí, no lo he utilizado, pero sí lo he visto ahí, pero no le he dado pues... Es básicamente la distancia, la banda media a la banda exterior. Ese es el ritmo. O sea que lo que yo tengo entendido al ojo, porque yo no utilizo esa herramienta, por ejemplo, yo siempre como que analizo y veo que un FOBO se va cuando hay como 2 ticks, dos movimientos, o sea, es muy pequeño. Y ya más de 4 ya es como que ya no es un FOBO. Ya aceptó. Ya Uno es Sobrepaso, no acepta el el otro es FOBO. rompimiento. Ahora, eso lo vamos a ver como aceptación. Nosotros lo vamos a conocer como aceptación. La aceptación al área, piense como que es una puerta. Piensen en el área como una puerta. Ese es el área. Entonces el área es una puerta. Cuando el mercado viene a esa puerta varias veces, el mercado viene y esta puerta se abre. O sea, lo que estaba así, se abre esta puerta. Entonces el mercado viene y se asoma y continúa o se asoma y regresa. ¿Me hago entender? Entonces, si el mercado se asoma solamente y se regresa, es un FOBO. Si el mercado me viene haciendo en promedio estas corridas, me está trayendo este ritmo y me rompe el área, yo voy a esperar que rompa el área y actúe arriba del área por lo menos el mismo ritmo que traía previamente. Si en promedio se está moviendo 3 puntos, yo voy a esperar que me rompa el área y me recorra, que esta distancia sea como mínimo de 3 puntos, para decir que, ok, el mercado rompió el área, pero no se asomó, sino continuó el ritmo, Ahí aceptó.
Luego vamos a ver dos cosas. Todo el mundo conoce Wyckoff, pero nadie sabe cómo aplicar Wyckoff bien hecho. Porque todo el mundo identifica áreas, pero nadie sabe dónde realmente se confirman los rompimientos de esas áreas. Hay dos tipos de aceptaciones. Uno por tiempo, uno por precio, que es el tamaño, y otro por tiempo. Eso lo vamos a ver después. El de por tiempo es más, es de revisarlo más. Porque la otra puede ser que el mercado se asoma. Como estamos diciendo acá, el mercado se asoma y no llega a los 5 puntos, pero se queda mucho rato ahí asomado. Entonces, la distancia que estamos esperando, que el mercado estuviera acá, la podemos ver, pero así, en tiempo. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay dos tipos de aceptaciones. Por precio, que es la que vamos a manejar en este momento, y la otra es por tiempo. Porque si el mercado se mantiene mucho rato ahí, ya, vamos a esperar que el mercado continúe. Aunque sea poquito. Lo que pasa es que yo a una persona nueva no le puedo hablar de esto porque no va a entender muy bien. ¿Sí? Entonces, aceptaciones por precio y por tiempo. Ahora, seguimos. Aleja, ¿qué otra fase cree usted que puede existir? Dígame una variante de esta fase que no hemos visto, de este ciclo. A ver, fases y todo el movimiento completo de ciclos. Puede ser este. O sea, las 6. Sí. Este. ¿Cierto? Puede ser una que se crea una nueva área, ¿o qué? O sea, el mercado viene tendencia bajista, fase 1, fase 2 confirma las áreas y en lugar de continuar, cambia de dirección. ¿Cierto? Esta tiene otra fase, o sea, de estas 4 salen las otras 4. Entonces, esta, el mercado vino, consolidó y continuó. La otra fase es que el mercado viene, lateraliza y cambia, sin hacer fobos. ¿Cierto? Y la otra, de esta, que el mercado hizo el fobo y cambió de tendencia, sale la otra. El mercado simplemente viene. O sea, se repite el mismo patrón, pero en diferente sentido. Sí, siempre se repite el mismo patrón, pero en diferente sentido. Correcto. Este es otro ciclo. Y de este ciclo podemos sacar este otro ciclo. ¿Ok? Acá tenemos el FOBO, acá tenemos el FOBO. El mercado usualmente genera estos 8 ciclos. De esos 8 ciclos es de donde, básicamente, de esto es lo que salen todas las teorías. Ahora en YouTube es súper popular que trading institucional, que cómo operan los institucionales y no sé qué maricada. Y básicamente es ellos buscan identificar dónde hay FOBs. Y dicen, no, es que acá hay liquidez, la liquidez del mercado. Y la liquidez no se puede ver si no se está viendo el flujo de órdenes. Con las gráficas no se pueden ver y yo les voy a enseñar cómo ver eso. Listo, pero para que sepan de dónde sale todo. Básicamente el que dice, yo opero trading institucional, está operando simplemente áreas. Simplemente. Que también está bien, pero es simplemente la forma de operar áreas. Listo. Alejas y Juan, ¿está claro esos ciclos? Sí, Sebas. Aleja. Es de verlos cada uno. Nico, ¿vamos bien? Sí, Sebas. Bueno. Entonces, vamos a dar muchos ejemplos. A mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de buscar por ahí 10 ejemplos con todo el ciclo completo. Unos 10 a 15 ejemplos cada uno. Los hagan en un Word y me los mandan al correo. Listo. La idea es que esos ciclos los miren, muchachos. Yo en este momento los estoy mirando en la 4181. En la 4181 va a estar bien porque ahí lo van a ver con detalle. Entonces, ¿por qué es importante? Déjenme yo
Miro si por el Ninja Trader. Ahora, eso es una pequeña partecita, pero eso es una cosa que nunca habíamos hecho tanto énfasis, pero que es obvio. ¿Para qué hacemos contexto? ¿Para qué queremos identificar el contexto del mercado? Para saber en qué punto estamos de toda la historia Que se cuenta. total. ¿Y qué es lo más importante de eso? ¿Cuál es la información que nos dice en qué punto estamos? Las áreas, ¿cierto? Porque de Sí. acuerdo a un área es donde decimos nos empezamos a activar o no. Usualmente cuando estamos en la mitad es cuando más indecisión tenemos y cuando decimos mierda, no estoy entendiendo lo que está pasando. Pero cuando el mercado acepta un área o rompe y confirma un área, es donde ya tenemos claridad. O que el mercado cambió de tendencia o tenemos una nueva tendencia. ¿Me entienden? Dame un momentico, yo me conecto por acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento estamos viendo el mercado? Eso hasta el momento es todo lo que vemos en los seminarios. ¿Qué pasa si en un momento estamos viendo el mercado y no encontramos contexto? ¿Qué pasa si en algún momento estamos viendo el mercado y no entendemos qué está pasando? ¿Qué pasa? Estamos No hay trade. Hay una cosa muy importante en el aire. del currículo que es tan fácil como 1, 2, 3. ¿Lo recuerdan? Trading en cámara lenta. En la matriz de decisiones. Análisis, selección, manejo. Análisis, selección y manejo. Si no encontramos contexto, nos quedamos en análisis. Solo vamos a selección cuando el mercado está en las áreas y confirma o acepta una de las áreas. O confirma el rompimiento o no. Ahí vamos a selección. Y ya después vamos a manejo, completamente. Pero estamos uniendo toda la filosofía que traemos de MDC. Listo, entonces, ¿cómo se hace la confirmación del rompimiento? Confirmar el rompimiento es fundamental, de un área es fundamental para nuestro proceso, ya que permite activar un escenario en una dirección, por lo cual tenemos luz verde, para empezar a buscar participaciones en una dirección. ¿Cómo se confirma el rompimiento? El mercado tiene un ritmo de movimiento. ¿Qué es el ritmo? El promedio de las corridas y los retrocesos. Si yo agarro todas las corridas y los retrocesos, yo puedo sacar un ritmo del movimiento del mercado. Un valor promedio que se mueve en sus corridas y retrocesos en una tendencia alcista, el ritmo de las corridas es más... O sea, ¿cómo es una tendencia alcista? ¿Cómo es el ritmo de una tendencia alcista? Las corridas más grandes que los retrocesos, ¿cierto? Porque si las corridas y los retrocesos fueran de la misma distancia, sería lateral. ¿Sí? Entonces, ese es el ritmo. El ritmo es cómo se está moviendo el mercado. Cuando el mercado empieza a llegar a una resistencia o un soporte, ¿qué pasa con la fuerza? Usualmente se empieza a debilitar. El mercado empieza a retroceder. ¿Por qué? Porque hay muchos saliendo en targets o muchos vendedores nuevos que empiezan a entrar. ¿Sí? Del libro de órdenes. Entonces, ¿cómo podemos medir el ritmo? Podemos literalmente medir cada corrida y cada retroceso y sacar un promedio, tener una calculadora, corría 3 puntos, más 4, más tan, sumo todo y saco el promedio. O una forma muy fácil es revisar el band spread del Kellner Channel. Y así podemos confirmar el rompimiento. ¿Sí? Siempre es muy similar. Muy similar. Muy similar. Y se acerca más al 30%. Es muy similar al 30 al 40%. Ahí donde más se acerca. Ahí donde más se acerca. Y con el 30-40% nosotros ya vamos a confirmar el rompimiento. En MDC a los muchachos les digo siempre el 50%. Pero nosotros entre el 30 al 50%. ¿Qué necesitamos nosotros cuando tenemos la oportunidad de hacer un buen premercado? Es identificar estas áreas. Déjenme yo les muestro. Sebas, yo tengo dudas es con lo del band spread. ¿Hay alguna clase donde se hable de eso en el currículo? Que yo la verdad no lo recuerdo mucho. No, Juancho, no hay ninguna clase, pero yo le explico acá cuando eso cargue. Y yo le explico también a Aleja. Y buscamos, de hecho, algunos, a ver qué se dio hoy en el mercado, algunos ciclos. Ahora, nosotros no vamos a operar solamente ciclos en el mercado, pero
sí es muy importante entender qué está haciendo el precio para saber en qué punto nos activamos y en qué puntos no. Porque la estrategia MDC está diseñada 100% para mercados laterales. Y lo que les voy a enseñar es a operar aunque no hayan tantos mercados laterales. Pero MDC es muy buena y es muy rentable principalmente en mercados laterales. En mercados tendenciales, perdón. Exacto, tendencial. Tendenciales laterales, no tendenciales. Hay muchas cosas que vamos a empezar a ver. Y la parte esta de acción del precio es la más simple. Esa es la parte más simple. La otra parte no quiere decir que sea compleja, pero es de mucha atención al detalle. Entonces, miren esto. Juan, ¿qué es el band spread? El band spread es esto. ¿Ves acá el Kellner? ¿Ves la distancia? Coño. Sí, sí. ¿Y ves el número que hay acá? 5.96, sí. Entonces, el rompimiento es el 50% de eso. Entonces acá, si nosotros quisiéramos buscar un rompimiento, sería 2.98. O sea, que el rompimiento sea por lo menos casi de 3 puntos. ¿Sí? Juancho. Listo. Bueno, muchachos, hoy fue un ejemplo de todo. Hoy no fue un día tan simple, pero hoy todo era largo. Eran compras, compras, compras. Yo les voy a enseñar a ustedes a posicionarnos en el mercado y a entender qué está pasando desde marcos más amplios hasta marcos más bajos. Nosotros vamos a tener una gráfica de resumen. Esta es mi gráfica de resumen, la 4181. Estas áreas todos los días cambian. Todos los días van a cambiar. Mañana van a ser áreas diferentes. Entonces, todo el contexto me permite a mí identificar en qué zonas empiezo a participar. Y ya luego nosotros podemos participar o con trades de la banda media o con otros trades que les voy a enseñar que van a hacer la misma lógica a la banda media. Pero que ya la banda media, en ese momento la banda media es un promedio. Pero yo puedo utilizar que es a la banda media a un indicador que se llama VWAP. Y ya les voy a explicar qué significa eso. Pero, básicamente, cuando el mercado abrió hoy, que abrió acá, este fue el premercado, estas eran las áreas. El escenario hoy era, bien, vamos a ver qué sucede en esta zona. Si el mercado aguanta esta zona, debe llegar a este nivel. Y si llega a ese nivel, bueno, por acá tenía más áreas que no las tengo marcadas acá. Pero si el mercado rompe, el mercado debe llegar a este nivel es el nivel de compras de hoy, porque les voy a enseñar a leer el valor semanal y desde acá ir en compras hasta acá. Y si llega a romper acá, y vamos a seguir compras hasta acá. Hoy el mercado, cuando abrió, rompió abajo, y cuando está entre estas dos zonas hay una opción, o no hacer nada, o vender acá hasta acá, y luego de acá comprar hasta acá. O sea, en MDC siempre le iba a llevar a la gente a que sea muy conservadora, pero nosotros vamos a tener la oportunidad de saber entender y saber interpretar en qué puntos vamos a ir conservadores, en qué puntos vamos a ir agresivos. Simplemente para darles un pequeño vistazo de todo. Todas estas herramientas, les comparto la otra pantalla, todas estas herramientas que tengo acá en esta pantalla, todo esto, todo es para encontrar contexto del mercado. Y les voy a enseñar a utilizar cada una de estas cosas. Ahora, esta imagen acá es para identificar en qué punto exacto están entrando compradores, en qué punto exacto están entrando vendedores. Esta de acá es para ver, o sea, aquí estamos viendo cómo están entrando los participantes agresivos, aquí. Y en el que les expliqué el otro día. ¿Se acuerdan el que les expliqué el otro día que era el cumulative delta? Este es el más El importante. otro día es la primera clase, ¿o qué? No, hace como en abril. En abril yo les expliqué. No, esa es
Este cumulative delta. Este es el que más utilizamos. Este y este no lo utilizamos tanto, pero acá yo puedo ver, por ejemplo acá, en 4703.25 hay 83 órdenes de... Ya hay 106. No recuerdo nada de eso. No, este no lo hemos explicado. No, eso no. Pero hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Lo que le quiero explicar es que todo esto es para tener información de en qué puntos participamos, en qué puntos no, y ir construyendo una película de todo. Pero a eso estaremos por ahí en 2 meses, dependiendo del ritmo que llevemos. Ahora, Johnny, usted que está operando en vivo y que está dándole, nada de esto vamos a empezar a aplicar todavía. Se sigue operando normal, suave. Pipe y Nico, las cosas que vamos a empezar a ver, las van a practicar, y Juan Daniel, las van a practicar en la noche, no en horario de trabajo. Es más, después de que cuando vamos a volver a practicar y a empezar a correr otra vez el ritmo, todo va a ser en la noche. ¿Listo? Hasta que ya estemos listos, porque con eso van a poder operar el mercado que ustedes quieran. Miren cómo cerró el mercado hoy. Miren cómo cerró el mercado hoy. Justo ahí cerró. En la zona que... Si yo hubiese estado operando más hoy, no, yo les muestro un poquito los trades de hoy. A mí no me llegó ninguno de esos primeros. Bueno, el primerito estuvo bueno, este segundo fue una cagada y se me fue el stop completo. Pero de una largos y miren dónde cerramos. Y ya después, si yo hubiese seguido operando hoy, ¿qué hizo acá el mercado? Aceptó, ¿por qué? Por Tiempo. Por acá hay tremenda oportunidad por el largo y el target de este trade es por acá. O sea, es un Donde target cerró hoy. de como 20 puntos. Ya el stop y todo eso lo vamos a ver, Aleja. Porque para entrar es un mix entre esta gráfica y otra gráfica que vamos a ver. Ahora, si entramos con las gráficas de MDC, usualmente vamos a salir mucho más rápido. Pero es el mismo concepto. 3 bandas, es el mismo concepto. O sea, acá no vamos a cambiar nada radicalmente. Simplemente vamos a utilizar herramientas que nos ayuden a mejorar ciertos puntos, pero no hay ningún cambio radical. Y eso es lo más importante, porque si bien todo esto no se puede enseñar en MDC, ¿por qué? ¿Por qué no se puede enseñar en MDC? Porque nosotros, cada uno va a tener, y no lo va a hacer yo, lo va a hacer cada uno de ustedes. Yo estaba pensando regalárselos, pero ustedes tienen que mostrar ese compromiso y que realmente lo que van a hacer, cada uno tiene que hacer inversiones, tienen que comprar indicadores, tienen que comprar herramientas que les voy a dar. O si utilizan Quantower, que Juancho va a utilizar Quantower y me gusta que utilice Quantower en las herramientas que vamos a ver es más avanzado que NinjaTrader. El tema es que Juancho se tiene que hacer bueno en Quantower. Si Juancho está en Quantower no tiene que comprar ningún indicador. Y si Nico o Pipe quieren utilizar Quantower lo pueden utilizar. Bueno, Pipe y Nico tienen ya cuenta real, no tiene mucho sentido que se pasen. Si lo quieren hacer, igual se puede comprar el indicador. Pero en Quantower, incluso Juan va a ser más preciso marcando estas áreas. Porque Quantower tiene por defecto lo que nosotros compramos. Entonces está más avanzado ahí en ese sentido. ¿Listo? Bueno, muchachos. Hasta acá la clase de hoy. Importante. Hacer muchos ejercicios, por lo menos 10 ejercicios.